Muy bien. Vamos a esperar a ver si se incorporan más compañeros. Ahí viene Alejandra. Perfecto. Entonces vamos a... Ahí viene Valentina. Vamos a compartir nuevamente. Entonces, retomemos el problema de permutación de n sobre k. ¿Ya? Teníamos tres números. El número 1, el número 4 y el número 6. Y me decían cuántos posibles números de dos cifras se pueden formar, ¿no es cierto?, con los números 1, 4 y 6. Entonces dijimos que esto es una permutación de orden K. ¿Por qué es una permutación? Porque aquí el orden sí importa. Por ejemplo, decir 14 no es lo mismo que decir 41, aunque tengan los mismos dígitos, el 1 y el 4. ¿Ya? Por eso es una permutación de orden n sobre k. Después vamos a ver otra técnica en donde ese orden no importa. Entonces, la permutación, en este caso, de n sobre k sería n3, k2. El n es el tamaño total del vector, en este caso 3. Y el k, en este caso, como tiene que ser de dos cifras, el k va a ser 2. Siempre el k va a ser menor que el n. Entonces, por definición de la permutación, es n factorial sobre n menos k factorial. Así se define la permutación de n sobre k. Entonces, ok, se me fue la... de nuevo. Entonces, esto me quedaría. El n factorial sería 3 factoriales y n menos k factorial sería 3, perdón, sería 3, segundito que voy a emitir a más personas. Ahí. Ahí. Sería 3 menos 2 factoriales. Entonces, esto sería 3 factorial, sería 3 factorial sobre 3 menos 2 es 1 factorial. 1 factorial. Y esto sería entonces 3 factoriales, sería 3 por 2 por 1. 1 factorial es 1. Y eso sería 6. Entonces, de los, dados los tres números 1, 4 y 6, yo puedo formar 6 números distintos con dos cifras. ¿Ya? 6 números distintos con dos cifras. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Eso es, a eso le llamamos permutación de n sobre k. Lo importante entender acá que el orden sí importa. ¿Ya? Que el orden sí importa. Como dije, el número 14 va a ser distinto al número 41, aunque utilice exactamente los mismos dos números, el 1 y el 4. Pero el orden en este caso, ¿ya? Sí importa. ¿Ya? Y bueno, acá nosotros también podríamos asociar algún problema de probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad de que el número sea mayor que 40. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea mayor que 40? ¿Ya? Bueno, la pregunta es, de esos 6 números, de esos 6 posibles números,
que yo puedo formar con los dígitos del 1, el 4 y el 6, esos 6 números de 2 cifras que yo puedo formar, ¿cuántos de ellos son mayores que 40? 4. 4, me dice usted. ¿Cómo sacó ese número 4? ¿De dónde apareció ese número 4? Porque hice como cuáles son los 6 números que dan, y los que serían mayor a 40 serían 41, 46, 64 y 61. Ya, ya, perfecto. Ahora, ¿cómo podríamos? Claro, aquí es fácil, porque tengo 3 números, ¿no? Es fácil. Sí. Tengo 3 numeritos y solo tengo 6 posibles números pares. Si fuera, por ejemplo, 10 números o 7 números y quiero ver de cuántas posibles puedo tener, ahí ya no es tan simple como poder definir, porque uno aquí lo que está definiendo es la cardinalidad más que el conjunto. Claro, aquí es fácil determinar cuáles son esos 6 posibles números, ¿no es cierto? El 14, el 41, el 16, el 61, el 46 y el 64. ¿Ya? Son fáciles, pero si lo quisiéramos hacer, si no pudiéramos hacer lo que usted hizo, ¿cómo podríamos determinar ese valor 4? ¿Cómo podríamos determinar ese valor 4? ¿Quién me puede ayudar? Con la fórmula que ocupamos en la anterior, Con la fórmula que ocupamos en la anterior. en la actividad anterior. Ya, por el principio multiplicativo, dice usted. Ujú. Muy bien. Por el principio multiplicativo. Veamos. Como yo quiero que el número sea mayor que 40, ¿cuántos posibles números con cuántos posibles números debe partir, dado los dígitos 1, 4 y 6? ¿Puede partir con el 1? No, ¿Puede partir con el 4? sí, Y puede partir con el 6. O sea, puede partir con 2 posibles números. ¿Ya? Con 2 posibles números. Muy bien. Si aquí ya ocupé un número, ¿cuántos posibles números me quedan acá para poner? 2. 2, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo puse aquí el 4, me quedan 2 posibles números, que sería el 1 y el 6. Si yo puse aquí el 6, me quedan 2 posibles números, que sería el 1 y el 4. O sea, 2. Y como bien dijo usted, eso es 4. Por lo tanto, la probabilidad del evento A, es decir, que sea mayor que 40, va a ser entonces 4 de 6, ¿no es cierto? O sea, 4 sextos. 4 sextos que serían, ¿no es cierto?, 2 tercios, es decir, 0,6 periódico. O sea, aproximadamente un 66,6%. ¿Se entiende? Esa sería la permutación de n sobre k. Ahora bien, pensemos en el mismo problema. Tengo n elementos y de esos n elementos yo quiero extraer k elementos, pero en donde el orden no importe. Que sean distintos no significa que, eh, que por ejemplo, el 1 y el 4 para nosotros sería lo mismo que el 4 y el 1. Para este caso no sería, pero por ejemplo, si yo pienso en una comisión, ¿ya? Decir que esté 2 personas, da lo mismo el orden de esas 2 personas, ¿ya? Siempre y cuando estén ambas en la comisión. Entonces, cuando ese orden no importa, el orden de esos factores no interesa, entonces lo que utilizamos es lo que conocemos como combinatoria.
Y lo importante es entender la diferencia entre la permutación y la combinatoria. La única diferencia es que para la combinatoria, el orden de los elementos no influye. Es decir, la combinatoria no lo considera como 2 o 3 elementos distintos, sino que lo considera como un solo elemento. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, el número de combinaciones de cada objeto diferente tomado de n está definido como una combinatoria de n sobre k, ¿ya? Aquí me falta un signo igual, de n sobre k, y se define como n factorial sobre n menos k factoriales. Fíjense que hasta ahí es igual que la permutación de n sobre k, pero le incorporamos un producto por k factorial. Este producto lo que hace es eliminar aquellos que tienen los mismos elementos, pero de distinto orden. ¿Ya? Entonces, fíjense, la permutación de n sobre k es n factorial partido por n menos k factoriales. Y la combinatoria de n sobre k es n factorial partido por n menos k factorial por k factorial. Se le agrega este elemento a la combinatoria. ¿Ya? Veamos un ejemplo de esto, ¿ya? Para que veamos la diferencia. Ejemplo. Supongamos que tenemos a Juan, a Pedro y a Luis. Tenemos 3 personas. No, vamos a poner una más. No, vamos a hacerlo paritario. Juan, Pedro, María, con tilde, y Pilar. ¿Ya? Aquí a la María me faltó la mayúscula. Juan, Pedro, María y Pilar. Entonces tengo 4 personas, 4 pacientes, ¿ya? 4 estudiantes. Y de esos 4 necesito formar una comisión o una comitiva, ¿no es cierto? Una comitiva de 3 personas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, supongamos que la comitiva sea Juan, Pedro, no, hay que escribirlo mejor, Juan, Pedro y María. Esa comitiva sería exactamente la misma si yo dijera Pedro, Juan y María. Sería exactamente la misma comitiva, aunque esté en orden distinto. Acá Juan está primero, Pedro segundo, María tercero. Acá Pedro está primero, Juan estaría segundo y María tercero. El orden de esto es distinto, pero la comisión es exactamente la misma. Esa es la diferencia que hay con la permutación. Acuérdense que en la permutación, por ejemplo, nosotros decíamos 1, 4, y eso es distinto a decir, perdón, 14, y eso era distinto a decir 41. Aunque los mismos elementos aunque son los mismos elementos, pero el orden es distinto y me generan números distintos. El 14, obviamente, es un número distinto al 41. El 14 es menor que 41. ¿Ya? Para este caso, utilizamos la permutación de n sobre k, del ejemplo anterior, pero para este caso, en donde no importa el orden en que estén ubicados los elementos, utilizamos la combinatoria. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la permutación de n sobre k y la combinatoria de n sobre k. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, fíjense. Me dice, ¿cuántas posibles, sí, cuántas posibles comitivas de 3 personas se pueden formar? Esa es la pregunta. ¿Cuántas posibles comitivas o comisiones de 3 personas se pueden formar con Juan,
Pedro, María y Pilar. Bueno, eso es un problema de combinatoria. ¿Ya? Es un problema de combinatoria. Es decir, es un problema de combinatoria de n, en este caso n es el total de las personas, que serían 4, sobre k, que es el total de la comitiva, que en este caso son 3. ¿Ya? Por definición de combinatoria, esto sería n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Ya? Así se define la combinatoria. En este caso, mi n es 4, entonces sería 4 factorial sobre 4 menos k, que sería 3, 4 menos 3 factorial, por k factorial, que sería 3 factorial. Ahí. Eso. Y eso sería 4 por 3 por 2 por 1, que sería mi 4 factorial. 4 menos 3 es 1, 1 factorial es 1, por, y 3 factoriales sería 3 por 2 por 1. Ahí. Eso. Bueno, y aquí fíjense, yo puedo simplificar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, por lo tanto eso me daría 4. Por lo tanto, yo puedo formar cuatro comitivas distintas. ¿Ya? 4 comitivas distintas. Teniendo Juana, Pedro, María y Pilar, yo puedo formar 4 comitivas distintas. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería acá, por ejemplo, un problema de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que en la comitiva, cuál es la probabilidad que en la comitiva hayan más mujeres que hombres? Ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que en la comitiva haya más mujeres que hombres? Ya, ¿quién me ayuda a resolver este problema de probabilidad? La pregunta es, de las 4 posibles comitivas que yo puedo formar, ¿en cuáles de ellas hay más mujeres que hombres? ¿Ya? Entonces, una comitiva que me sirve es María, Pilar, Pedro. En esa comitiva hay más mujeres que hombres. La que no me serviría sería la comitiva Juan, Pedro, María. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podría hacer para determinar cuántas posibles comitivas hay? Con la multiplicación. Aquí hay que tener cuidado con el principio multiplicativo. Aquí hay que tener cuidado con el principio multiplicativo, porque el principio multiplicativo puede considerar distinto María Juan que Juan María. ¿Ya? Y ya sabemos que en esta combinatoria, la combinatoria, el orden no interesa. ¿Ya? El orden no interesa. Miren, esto es de la siguiente manera. Insertamos. Primero vamos a escoger
a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 2 mujeres. Como yo creo que haya más mujeres que hombres, tienen que haber en la comitiva 2 mujeres. ¿No es cierto? Tienen que haber en la comitiva 2 mujeres. Entonces, de las 2 mujeres que hay, quiero que estén las 2. Es la única forma de que haya más mujeres que hombres. ¿Ya? Y aquí ya tengo 2 personas en la comitiva. Porque necesito un I, necesito 3. Y de los 2 hombres que hay, necesito que haya solo un hombre. Ahí. Entonces, eso me indica la cantidad de comitivas en donde hay más mujeres que hombres. La combinatoria de 2 sobre 2, es, lo voy a escribir, de 2 sobre 2 sería 2 factoriales. Fíjense que acá me daría 2 menos 2. ¿Ya? Entonces sería 0 factorial por 2 factorial. Ahí. Multiplicado. Ahora vamos con esta de acá. Sería 2 factorial, porque es n factorial, 2 factoriales. Aquí sería 2 menos 1, sería 1 factorial, por k factorial, que en este caso sería 1 factorial, por 1 factorial. Ahí. Calculemos eso. El 0 factorial, por definición de factoriales, vale 1. 0 factorial siempre va a ser 1. Entonces me quedaría, fíjense, 2 factoriales partido por 2 factoriales, eso es 1. Por 2 factoriales, 1 factorial por 1 factorial, eso es 1. 2 factoriales es 2 por 1, eso sería 2. Por lo tanto, sería 2. Por lo tanto, de las 4 comitivas, en dos de ellas, hay más mujeres que hombres. Por lo tanto, la probabilidad de que haya más mujeres que hombres, es decir, la probabilidad del evento A, en este caso sería 2 de un total de 4. Es decir, un 50%. En la mitad había más hombres, perdón, había más mujeres que hombres. Muy bien. ¿Se entiende o no, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Excelente. Muy bien, ahí tengo entonces 4 técnicas de conteo que me van a permitir calcular o determinar, mejor dicho, las cardinalidades tanto de mi evento como de mi espacio muestra. Muy bien, hasta ahora hemos calculado probabilidades, hasta ahora el cálculo de probabilidades ha utilizado todo el espacio muestral para calcular probabilidades, ¿no es cierto? Porque así lo hemos definido. Cardinalidad del evento sobre la cardinalidad del espacio, de todo el espacio muestral. Sin embargo, hay algunos problemas de probabilidad en que a uno le entregan una información adicional. Y esa información adicional hace que se me reduzca mi espacio muestral. ¿Ya? Hace que se me reduzca el espacio muestral. A eso le conocemos como probabilidad condicionada. Es decir, mi probabilidad está condicionada a la información a priori que me entrega. ¿Ya? A mi información a priori que me entrega. Entonces, fíjense. Supongamos que yo tengo 2 eventos, cualquiera, el evento A y el evento B, de tal forma que la probabilidad del evento C sea distinto de 0.
Entonces la probabilidad condicionada de A dado B, lo que se denota así, probabilidad de A dado B, se define como la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B. ¿Ya? Esa es una probabilidad condicionada. Importante observación es que la probabilidad de A dado B es distinta a la probabilidad de B dado A. Es decir, las probabilidades condicionadas no se conmutan. ¿Ya? No se conmutan. Bueno, aquí hay algunas propiedades. La probabilidad de B dado espacio muestral es la probabilidad de B. La probabilidad del espacio muestral dado B es 1. La probabilidad de A dado B es lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad del complemento de A dado B. Y si B está contenido en A, entonces la probabilidad de A dado B vale 1. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que se lanza un dado octaédrico, es decir, un dado con 8 caras. Determine la probabilidad de obtener un número primo. Hasta ahí sería una probabilidad normal. Hasta ahí sería una probabilidad normal. Sin embargo, se le agrega lo siguiente. Si se sabe que salió un número mayor que 3, ahí me están dando una información adicional. Fíjense, si yo sé que el número que salió es mayor que 3, entonces mi espacio muestral se me reduce, porque el espacio muestral de un dado octaédrico sería los posibles resultados de al lanzar un dado octaédrico sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿No es cierto? O sea, cardinalidad 8. Cardinalidad 8. Sin embargo, aquí me dicen que salió un número mayor que 3. Por lo tanto, yo ya no considero el 1, no considero el 2 y no considero el 3. Porque me dijeron como una información a priori, como una información adicional, que cuando yo lancé el dado resultó un número mayor que 3. Por lo tanto, desecho de inmediato para el cálculo de probabilidades el 1, el 2 y el 3, para el caso de la cardinalidad de 1. ¿Ya? Entonces, a esto le llamamos probabilidad condicionada. Veamos ese ejemplo, resolvamos ese ejemplo. Voy a insertar una acá. Voy a copiar este ejemplo. Y lo voy a copiar acá. Perfecto. Ahí. Ahí. Entonces vamos a hacer el primero. El primero me dice, calcule la probabilidad, insertar acá, calcule la probabilidad de que salga un número primo al lanzar un dado octaédrico, dado, y aquí viene la condicionalidad, dado que el número es mayor que 3. Dado que el número es mayor que 3. Entonces es una probabilidad condicionada. ¿Cómo se define la probabilidad condicionada? La probabilidad condicionada dijimos que es... se me fue. Perdón. La probabilidad condicionada dijimos que es un cociente, ya, es un cociente entre la probabilidad de A intersecado con B sobre la probabilidad de B. Ahí, sobre la probabilidad de B. ¿No es cierto? Así se define la probabilidad condicionada. En este caso, la probabilidad, el evento A sería que sea un número primo, ¿ya? Primo, intersecado
con que sea un número mayor que 3. Mayor que 3. Sobre la probabilidad de B, que es decir, la probabilidad de que el número sea mayor que 3. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular esta intersección. Es calcular esa intersección. A ver, ayúdenme ustedes, primo. Voy a borrar esto. Si yo tiro un dado octaédrico, es decir, un dado con 8 caras, que va desde el 1 hasta el 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cuántos números primos hay? ¿Cuáles son los números primos en un dado de 8 caras? ¿El 1 es un número primo? ¿Sí o no? ¿Quién me ayuda? Recuerden que los números primos son aquellos números que son divisibles por el 1 y por sí mismo, y por ningún otro más. Por lo tanto, por ejemplo, el 6 no es un número primo. ¿Por qué? Porque el 6 es divisible por el 1, sí, por el 6, pero además es divisible por el 3. Por lo tanto, ya deja de ser un número primo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los números primos en un dado de 8 caras? Siempre los números primos parten del 2. El 2 es un número primo. Muy bien. El 3, El 3 es un número primo. Muy bien. ¿Cuál más? el 5 El 5 es un número primo. ¿Cuál más? y el 7. Y el 7. Muy bien. Esos son los números primos. Ahora, ¿cuáles son los números mayores que 3? Sería el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿No es cierto? Son los números mayores que tienen un dado octaédrico. Entonces aquí me dice primo intersecado con mayores que 3. Si yo intersecto estos números 2, 3, 5, 7 con 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cuál sería la intersección de esos dos conjuntos? Recuerden que la intersección tiene que estar en ambos conjuntos. ¿Qué elementos se repiten, en otras palabras? ¿Qué elementos se repiten? Se El 5 repite y el 7. el 5 y el 7, y no hay otro más que se repita, ¿no es cierto? Perfecto. No. Por lo tanto, son dos números, ¿ya? Son dos números. ¿Y dónde está esta cosa? Se me perdió el... Ahí está. No. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de primo y 7? Perdón, de primo mayor que 3. Serían 2, ¿no es cierto? 2, porque son los dos que se repiten, el 5 y el 7, de un total de ¿cuánto? De 8, porque son 8 posibles números al lanzar un dado octaédrico. ¿Ya? Se me perdió el... Ya, no importa, lo voy a hacer con la calculadora. Entonces, en el numerador tengo 2 de 8, ¿ya? 2 octavos. Voy a escribir así porque no sé. 2 octavos. Ese es el numerador, ¿ya? Se me perdió el editor de ecuaciones. 2 octavos, ese es el numerador. Ahí. Y eso hay que dividirlo. Estoy acá, ahora. Mayores que 3. ¿Cuántos son mayores que 3? El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor que 3 sería 5 de 8. ¿No es cierto? 2 octavos, que sería el numerador, dividido por 5 octavos, que sería el denominador. Ahí. 2 octavos sobre 5 octavos. ¿Cuánto vale esa división? ¿Cuánto es 2 octavos dividido por 5 octavos? ¿Cuánto es 2 octavos dividido por 5 octavos? Fíjese que si yo lo invierto, porque así se divide las fracciones, ¿no es cierto? Se puede invertir el denominador, lo invierto, me quedarían 2 octavos multiplicado por 8 quintos, simplifico los 8 y simplemente me quedaría 2 quintos. Por lo tanto, la probabilidad
la probabilidad de obtener un número primo, dado que el número que salió es mayor que 3, sería 2/5. ¿Se entiende? Bueno, así se pueden calcular los otros también. Se pueden calcular los otros también. Eso es una probabilidad condicionada. ¿Ya? Probabilidad condicionada. Muy bien. Vamos a quedar hasta acá con la clase de hoy. Pero antes vamos a ver el asunto de la última evaluación. Yo ya ayer envié los resultados de la evaluación número 2. Y la fecha para la para la última evaluación va a ser el martes 28. ¿Ya? Martes 28 de diciembre. Para así no atrasarles más el camino. ¿Ya? Entonces, el día martes 28 vamos a tener nuestra última evaluación. ¿Hasta qué va a entrar en esa prueba? Bueno, todo lo que es probabilidad hasta lo que veamos el martes 21. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no sé si hay consultas, dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? Muy bien. Entonces quedaríamos hasta acá. Ok, gracias, Maite. Quedamos hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo y que tengan una muy buena semana, lo que resta de la semana. Chao, profe, gracias. Chao. Subí una guía de ejercicio en su aula virtual, ¿ya? Para que puedan revisarlas. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Ok, un abrazo, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.